Entonces, hoy día clase de apologética, pero de una u otra forma vamos a estar ya en esta clase, la clase número 6, que hace mención de las sectas y de las religiones. Así es que en esta hora vamos a echar un vistazo a lo que de una u otra forma nos vamos a enfrentar cada día con sectas y religiones. La palabra de Dios nos dice que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. Habrán de una u otra forma falsos maestros. Entonces, esto es muy importante porque estamos en el tiempo donde tú y yo estaremos escuchando falsas doctrinas, estaremos escuchando ideologías que de una u otra forma son mentiras que se instalan en la mente del hombre y de la mujer. Siempre he dicho que muchas veces estas ideologías que llegan a validarse en medio de nuestra sociedad, o estas ideologías que quieren instaurar en medio de nuestra sociedad, no son más que mentiras que de una u otra forma también lo valida la palabra. Cuando dice la palabra, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno, bueno, esa es la instauración de ciertas mentiras. Es un relato que nosotros escuchamos y que de una u otra forma nos hacen creer algo engañoso como una verdad. Es por eso entonces que de una u otra forma tú y yo tenemos que estar preparados, como bien lo dice allí Pedro, el apóstol Pedro, que debemos estar preparados para presentar defensa. Y eso, mi hermano, mi hermana, involucra tiempo, involucra conocimiento, de tal manera que de esa forma nosotros vamos a poder estar preparados para que cualquiera que en algún minuto nos quiera confrontar con una mentira, nosotros tengamos la respuesta correcta, la respuesta certera a esta mentira que se instala. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la clase? ¿Ya? De una u otra forma, el objetivo de esta clase es poder comprender, analizar los principios bíblicos, ¿ya? Las verdades fundamentales, las verdades bíblicas para poder discernir, para poder refutar, para poder contrarrestar estas enseñanzas contrarias al Evangelio, estas enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. ¿Y cómo te vas a dar cuenta cuando hay una enseñanza contraria? Te vas a dar cuenta en la medida que tú sepas cuál es la verdad. Se dice que los del banco, cuando tienen que distinguir un billete falso del verdadero, de una u otra forma tienen que estudiar bien cuál es el billete verdadero, cuáles son las características de este billete. Pues bien, nosotros exactamente lo mismo. Nosotros debemos conocer de una u otra forma la palabra de verdad y conocer las principales, de una u otra forma, doctrinas, religiones y sectas. Hoy en día, por ejemplo, una de las religiones más fuertes es el Islam, ¿ya? El mormonismo o los testigos de Jehová, o también en otras latitudes la nueva era. Por eso, de una u otra forma, en la medida que nosotros conozcamos la verdad, vamos a poder presentar defensa frente a estas mentiras. También aprender a contrastar dichas doctrinas con esta verdad bíblica, a poder desarrollar una actitud también pastoral, una actitud respetuosa, humilde en este diálogo interreligioso. Porque de una u otra forma nosotros no podemos escapar a la presencia de estas religiones, no podemos aislarnos o retirarnos a un convento. Simplemente vamos a tener que de una u otra forma convivir con este diálogo interreligioso. Pero cuando tengamos que enfrentar este diálogo, no tenemos que ir con una espada o con de una u otra forma a gritar o a hacer prevalecer mi opinión, sino que tenemos que ir con una actitud humilde, con una actitud sabia, con una actitud
donde podamos mostrar verdaderamente qué significa el Evangelio. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que saber cómo poder llegar y tener este diálogo interreligioso. No podemos abstraernos porque de una u otra forma nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Nosotros somos la verdad en medio de la mentira. Por lo tanto, tenemos que enfrentar la mentira, tal cual lo hizo Pablo, lo hicieron los apóstoles. Entonces, en ese sentido, siempre con una actitud pastoral. Y podríamos en esta hora también hacer mención de algunos principios generales para poder refutar doctrinalmente estas mentiras. Por ejemplo, un principio podría ser la autoridad bíblica como fundamento. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para poder instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la finalidad de poder aprender o redarguir o corregir a través de la palabra o de la escritura inspirada? Presentar defensa. Y la apologética cristiana debe partir de la suficiencia, debe partir de la autoridad absoluta de la palabra de Dios, de la Biblia. Por eso que nosotros de una u otra forma creemos en esta irrenancia de las escrituras, de que las escrituras no tienen errores, de que las escrituras verdaderamente es la verdad fundamental, es nuestra regla de vida. Ninguna otra revelación, ningún otro libro, ningún otro profeta puede igualar a la palabra de Dios. Por eso tenemos en medio nuestro una tremenda verdad. Tenemos la palabra de Dios. Y esto nosotros lo hacemos con claridad doctrinal. Antes de poder refutar, el creyente debe conocer bien qué es lo que creemos. Antes de refutar, nosotros tenemos que conocer bien cuáles son nuestros principios bíblicos, nuestras verdades fundamentales, nuestras doctrinas esenciales. Y como, por ejemplo, una de nuestras doctrinas esenciales es la doctrina de la Trinidad. Un solo Dios en tres personas, como dice ahí Mateo 28:19. La divinidad de Cristo. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Como lo dice, en el principio era Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otra claridad doctrinal es la salvación por gracia. Es la salvación por medio de Cristo, no es por obras. Así como lo dice Efesios 2:8-9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Otra doctrina esencial es la resurrección corporal. Cristo resucitó literalmente. Como dice 1 Corintios 5:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si hoy en día tú y yo tenemos fe, si hoy en día tenemos esperanza, es porque de una u otra forma creemos y tenemos la convicción que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y si Jesucristo resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos conjuntamente con Él. ¿Te das cuenta? Esas son algunas de nuestras doctrinas esenciales. Y esta doctrina debemos nosotros conocerla con claridad. Hay otro aspecto o principio general que es el principio de la comparación directa. Refutar comparando afirmaciones doctrinales, pero con textos bíblicos claros. Y para eso tenemos que conocer la palabra. Por un ejemplo de esta comparación, el Islam dice que Jesús solo fue un profeta. Y cuando leemos Juan 20:28 nos muestra que Tomás lo adoró como Señor mío y Dios mío. Esto da cuenta que de una u otra forma no era tan solo un profeta, sino que era
el gran yo soy, que era el Hijo de Dios. Y esta es una tremenda verdad, como para poder refutar desde la palabra nuestra creencia, nuestras convicciones. Hay otro principio general que es evitar caracterizar o hacer de la palabra o de la creencia o nuestras convicciones distorsionar la verdad. Y para esto es fundamental poder refutar lo que el otro realmente enseña, no versiones distorsionadas. ¿Qué es lo que está enseñando la otra religión? ¿Qué es lo que está dando a conocer? Esto de una u otra forma también va a demostrar una integridad y un conocimiento de parte nuestra. Y como para ir terminando, el carácter pastoral. De una u otra forma, tú y yo tenemos que ir en humildad. Dice la palabra en 2 Timoteo 2:24, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. Entonces esto nos da cuenta de que tú y yo finalmente, ¿qué es lo que nos interesa? No es tan solamente dejar claro cuál es nuestra verdad, sino que nos interesa principalmente rescatar a una persona de la mentira. No es solamente aquí el sacar el último beneficio de que yo tengo la última verdad. Yo soy el que termino hablando más fuerte y por eso tengo la verdad. No, lo que nos interesa de todo esto es que de una u otra forma nosotros con la verdad podemos sacar de la mentira a estas personas que están de una u otra forma atrapadas. De una u otra forma han hecho de una mentira una verdad. Por eso que muchos seguidores de otras religiones, al mostrar su verdad, al mostrar su mentira como verdad, de una u otra forma son sinceros, pero son sinceros en la confusión que tienen. La meta final no es vencer un argumento. La meta final es ganar un alma. Y eso es lo más importante. Vayamos al punto 2. Y aquí vamos a entrar ya de lleno a refutar de una u otra forma algunos pensamientos, algunas religiones. Por ejemplo, vamos a refutar aquí el Islam. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la doctrina principal del Islam? Pues bien, el Islam de una u otra forma niega la Trinidad y niega la divinidad de Cristo. Tildan a Jesús solamente como un buen hombre, como un profeta, cuando nosotros sabemos que Jesucristo fue perfecto hombre y perfecto Dios. Y aquí nosotros tenemos textos bíblicos para poder refutar. Tenemos Juan 1:1, Jesús es el verbo y es el Dios. Tenemos Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Y tenemos Mateo 28:19, que formula la Trinidad en el bautismo. Entonces, de una u otra forma, tenemos nosotros base como para poder refutar esta doctrina del Islam. ¿Y cuál es la clave? La clave es mostrar que Jesús no solo fue profeta, sino que fue redentor. Enfatizar que de una u otra forma el pecado requiere redención y no solamente una obediencia de una actitud moralista, sino que debemos de reconocer que hemos pecado, porque todos hemos pecado, no hay justo ni aún uno. Y por esa condición de la humanidad necesitamos ser redimidos, necesitamos ser perdonados. También debemos señalar que la justicia de Dios se satisface solo en la cruz. No hay otro medio. Solo la cruz puede satisfacer la justicia de parte de Dios. Yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, hay alguna acotación que usted quiera hacer con respecto a este tema.
antes de seguir más adelante? Con completa libertad. Muy bien, continuamos. Después del Islam, tenemos nosotros, también hay otra religión muy fuerte, que es el mormonismo. ¿Y cuál es la doctrina principal? El mormonismo o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al igual como otras religiones, prácticamente el mormonismo está presente en cada una de las ciudades y está presente con un estilo de edificio o de construcción. Siempre son similares, siempre son de un mismo color, y la doctrina principal es que Dios fue un hombre exaltado y los hombres pueden llegar también a ser dioses. Y aquí en esto nosotros tenemos textos también base como para poder identificar, como Isaías 43:10. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Tenemos también el Salmo 92. Dios es eterno, sin principio ni fin. Y también tenemos Hebreos 9:27. El hombre muere una sola vez, luego el juicio. Y alguna de las claves es que contrastar aquí la doctrina de este progreso divino con la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, Dios es inmutable, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y cuestionar de una u otra forma la autoridad del libro del Mormón frente a la Biblia. Aquí nosotros tenemos el verso de Gálatas 1:8. Voy a buscarlo acá para poder leerlo también. Gálatas 1:8. Acá está, 1:8. ¿Qué dice Gálatas 1:8? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y aquí ellos presentan al arcángel Miguel como mostrando un mensaje ahí a través del libro del Mormón, que de una u otra forma ellos basan mucho de su doctrina en este libro, un libro que fue prácticamente fundado muchos años después que la Biblia. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros una tremenda mentira con el libro del Mormón. La palabra de Dios es la única fuente de inspiración, es la única regla de vida, es el único estándar moral como para poder enfrentar la vida. Y la palabra, de una u otra forma, es el libro más vendido, es el libro más traducido, es el libro que tiene una concordancia plena entre el Antiguo y el Nuevo. Entonces, explicar que la salvación no depende del templo, explicar que la salvación no depende de genealogías, sino que la salvación depende única y exclusivamente de la fe en Cristo. Entonces, aquí nos damos cuenta principalmente cuáles son las claves de su doctrina, qué es lo que ellos nos presentan como tremendas verdades. Luego del Islam y del mormonismo tenemos la refutación específica de los testigos de Jehová. Vamos a ver acá. Los testigos de Jehová, la doctrina principal de esta religión, de esta secta, es que niegan la Trinidad y la divinidad plena de Cristo. Que Cristo es una criatura creada. Y aquí nosotros nos encontramos también con textos bíblicos que nos pueden servir de base para, de una u otra forma, contrarrestar esta mentira, como Juan 20:28.
como Colosenses 1, 16, 17, como Hebreos 1, 8. El Juan 20, 28 habla acerca de que Tomás reconoce como a Jesús, lo reconoce como Dios. Y en Colosenses nos habla acerca que Cristo es creador de todas las cosas. Y en Hebreos 1:8 nos habla de que el Padre llama Dios al Hijo. Entonces aquí tenemos nosotros base suficiente como para poder contrarrestar la doctrina principal que tiene esta religión. Y la clave es que nos presentan es que Jesús es creador, no criatura. Y la adoración pertenece solo a Dios. Exponer errores de traducción en este libro también, en la Biblia que tienen ellos, debemos demostrar la distinción de creador y con respecto a la creación, que Jesucristo no fue creado, sino que estaba desde el principio, como lo dice Juan 1:1, en el principio estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Dios era Jesús. Entonces, y Jesús era Dios, como dice ahí su palabra. Entonces, esto también nos ayuda a poder tener presente que este tipo de sectas van en contraposición de la verdad que nos presenta la palabra de Dios. Y sí, vemos que es una religión que predica de Jesús constantemente, que predican de Dios, que tratan de llevar a la gente a su religión, que son muy perseverantes ya en llevar adelante su doctrina. Eso no hay discusión. Pero sí, el problema grande es que de una u otra forma también están llevando una mentira. Vamos con la especificación de la nueva era, refutación específica de la nueva era. La doctrina principal de esta religión, de esta secta, es el relativismo, es el panteísmo. Ellos ven todo es Dios, es la autodivinización, ¿ya? Y para esto también tenemos textos bíblicos, Génesis 1:1, donde dice que Dios es creador distinto de su creación. Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Te das cuenta? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. Entonces cuando la doctrina que ellos plantean va en contra de lo que es la palabra de Dios, nosotros con todo argumento podemos decir que es una secta, que es una mentira. ¿Y cuál es la clave de esta secta? Enfatizar la unicidad y santidad de Dios. Dios es único y santo. El ser humano no puede alcanzar la divinidad. Contrastar lo que ellos llaman energía, las vibras, con lo que realmente significa el poder del Espíritu Santo. Esto de que tenemos que alcanzar, potenciar toda nuestra energía, como si de nosotros mismos saliera el poder, como que de nosotros mismos fuésemos energía y vibras para poder superponer una verdad frente a una mentira. Por eso es que ustedes recordarán a Pablo, la espina que tenía Pablo. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando comenzamos a colocar estas mentiras de que nosotros tenemos la capacidad de poder cambiar el destino, que nosotros tenemos la fuerza, en nuestro interior está la energía como para poder, estamos de una u otra forma siendo soberbios nosotros mismos, orgullosos nosotros mismos, porque restamos el poder que se le otorga a Dios, el poder que se le otorga al Espíritu Santo. Cuando fue muy claro en Hechos 1:8, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, minimizar o negar el poder del Espíritu Santo, esa es una blasfemia. Y eso muchas veces es lo que utilizan estas sectas y religiones con respecto a enfatizar lo que es la energía y las vibras en las personas. ¿Qué más? Aquí. Bueno, ahí. Algunos principios para el diálogo interreligioso, porque yo les decía que muchas veces nosotros no vamos a poder escapar. Es más, nosotros debemos enfrentar, pero con mansedumbre, las mentiras que se están diciendo. ¿Por qué? Porque podemos rescatar a una persona de la mentira. ¿Y qué debemos de considerar en estos principios para el diálogo interreligioso? Respeto, reconocer, respeto sin relativismo, o sea, reconocer la dignidad de cada persona sin comprometer la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sacar de la mentira a una persona que ha sido confundida, que de una u otra forma ha sido desviada, que ha sido confundida. No olvidemos que Satanás, el diablo, es astuto, que Satanás, el diablo, es sagaz. Fue capaz de engañar a Adán, fue capaz de engañar a Eva. Por lo tanto, en pleno siglo XXI perfectamente puede engañar a muchos hombres. Y nuestra función, nuestra responsabilidad es sacar de la mentira a la humanidad. Hay una escucha activa también, comprender de una u otra forma primero lo que el otro cree antes de poder responder. Muchas veces somos muy dados a hablar nosotros, pero somos muy dados a poco a escuchar. Y eso muchas veces nos hace alejar del diálogo, nos hace alejar de la reflexión que tenemos que tener. Porque al poder escuchar a otro podemos darnos cuenta quizás dónde está la debilidad. Después hay que pensar que hay un testimonio encarnado. Tú y yo debemos encarnar el Evangelio, debemos vivir el Evangelio. Y aquí hay un argumento fuerte, que es una vida transformada. Tú y yo tenemos la experiencia que nuestras vidas han sido transformadas por el poder de su palabra. Tú y yo tenemos la experiencia de que nuestra vida ha sido transformada por el poder de Dios, por el poder de su Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Entonces, tú y yo tenemos un testimonio encarnado. También debemos nosotros tener claridad de poder evitar estas confrontaciones que son innecesarias. Tú y yo debemos buscar un punto de conversación, no una contienda. Tú y yo debemos buscar puntos de contacto, la fe, la moral, la oración, la justicia. Son puntos donde podemos empezar a acercarnos y poder tener un diálogo fructífero. Más aún cuando tú y yo nos encomendamos para que el Espíritu Santo pueda guiarnos en nuestro hablar, en poder presentar nuestros argumentos. De una u otra forma vamos con una muy buena compañía. Evitar la confrontación innecesaria, ¿ya? Eso es muy importante. Y buscar puntos de contacto. Eso es necesario. Aquí quiero mostrar también, miren, hay dos libros que pueden servir mucho para tener una orientación acerca de lo que significan estas religiones. Que aquí este libro es muy bueno, Estudios sobre sectas y religiones y otras falsas enseñanzas, una apologética evangélica. Entonces ahí nos podemos dar cuenta qué es lo que piensa, qué es lo que piensan otras muchas religiones, el hinduismo, qué es lo que piensa la cienciología, que en Estados Unidos es muy fuerte,
¿Qué es lo que piensan los adventistas? ¿Qué es lo que piensan un sinfín de religiones que están en nuestro medio? Y el otro libro, que es una consejería bíblica, lo que usted debe saber de las religiones y sectas, también por Yune Han. Entonces, esto quiero dejárselo, bueno, ustedes van a tener la presentación y de esa forma poder, si es que quieren adquirir ese libro, poder ubicarlo allí donde en una librería cristiana. Vamos a ver aquí, dejar de compartir. Muy bien. Mis hermanos, ¿alguna acotación, alguna reflexión de parte de ustedes? ¿Algún comentario? Me gustaría escucharles ahora a ustedes. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que están ahí? Y si pueden encender su cámara, sería genial para poder observarles. Dejo abierto este espacio. ¿Han tenido alguna experiencia con alguna secta? Buenas noches, mi pastor Mauricio. Hola, pastor Freddy, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Yo tengo una experiencia con unos amigos de la infancia que son de mormones. Y antes, mucho tiempo, sin interiorizarme cuál era su fe, en qué creían ellos, un día conversé con ellos. Explícame cuál es tu creencia. Y ahí me explicaron que ellos piensan que según su comportamiento después de esta vida, ¿cierto?, pueden ser dioses en otra vida, en otro universo paralelo. No me dio mayores detalles. Y ahí yo lo confronté simplemente diciendo, entonces ustedes no son cristianos, pues le dije. No son seguidores de Cristo, porque Cristo habla de un solo Dios, pues le dije. Y si tú vas a ser otro Dios, le dije, ya él no sería uno solo. Entonces, de esa manera pude confrontar lo que él estaba creyendo y disfrazando como un cristianismo, que igual se consideran cristianos. Pero si ellos van a ser dioses en otro mundo, ya no son cristianos netamente tal. Claro que sí, pues, y eso es una tremenda blasfemia, el decir que nosotros podemos llegar a ser dioses, ¿ya? Cuando muy bien sabemos que hay un solo Dios, ¿ya? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, si te das cuenta, nosotros tenemos mucha base bíblica como para poder contrarrestar estas falsedades. El gran problema nuestro, en el fondo, generalizando, el gran problema de la iglesia cristiana, ¿ya? Porque tú y yo podemos tener ese conocimiento, pero la hermandad de la iglesia muchas veces no tiene ese conocimiento. ¿Por qué? Porque es un poco dejado de poder pasar tiempo en la lectura, el poder reflexionar o el poder ser verdaderos hacedores de la palabra. No son muy buenos para la palabra, ya en el general de la iglesia, ya. Por eso es que muchas veces salimos para atrás con nuestros argumentos, porque no tenemos argumentos, ya. No tenemos argumentos. Entonces, ahí es donde nosotros como pastores o líderes debemos poder potenciar a la iglesia en la palabra. Hay un texto, no recuerdo muy bien, a lo mejor usted se recuerda, pero hace mención del don de la enseñanza. Si vas a ser maestro, enseña bien, dice él, ¿ya? Entonces, es una muy buena instancia como para poder ver qué tipo de maestros tenemos en la iglesia. ¿Verdaderamente los maestros que tenemos dentro de la iglesia son buenos maestros? ¿Están usando bien el don de la maestría? Interesante, ¿ya? ¿Alguna otra reflexión? ¿Algún otro comentario? Pastor Mauricio Vega, buenas noches. Buenas noches, Pastor Manuel. Sí, desde Talagante, bueno, específicamente acá en Isla de Maipo, mi hogar, bendiciones. Una anécdota, fíjese la estrategia que están teniendo algunos islámicos, circunstancias, vacaciones de invierno, Dios me permitió con mi esposa, fuimos a La Serena y fuimos a la mezquita que está ahí en Coquimbo, ¿cierto? La parte arquitectónica, todo, y justo andaban una delegación de unos islámicos y bueno, no sé cómo me quedó uno de ellos mirando, empezamos a conversar y todo. Yo le dije que era
pastor cristiano, se alegró y empezó a WhatsApp conmigo y me invitó. Él era un imán. Imán le dicen a los pastores, a los líderes, parece. Yo era de acá en San Bernardo y me invitó a una de sus iglesias acá en San Bernardo, hasta me dio el teléfono y todo para poder interrelacionarnos, ¿no es cierto? Y poder, ¿no es cierto?, empezar a familiarizarnos. O sea, la estrategia de los islámicos se está metiendo, entonces ahí hay que tener cuidado en eso. Solo una anécdota, mi pastor Mauricio. Muy bien, pues, ¿usted no lo invitó a su iglesia? Sí, también le dije, bueno, entre San Bernardo y Talagante no queda tan lejos, le dije, así que, claro, era joven, ¿eh? Era un joven, empezamos a hablar de Abraham, también de todo eso, y eso se apasionó y le gustó hablar de esa parte ahí, pero importante lo que dice, tener una actitud más bien, claro, de conversación, no es de confusión, porque Pablo dijo, la palabra no es para, no es cierto, para ponernos a pelear, pero sí para defender la fe, así que en ese aspecto, y igual pasó una situación que hubo, una situación muy triste años atrás, mi padre, donde era pastor, un hermano lamentablemente se confundió, vos sabés que estar bien basado, cuando recién llegaron los mormones a Chile, corría el año la década del 70, 75, el año 77, era un boom, en su bicicleta mormona, rubiecito, ¿no es cierto?, toda la cosa era, y empezaron a visitar las casas, los hogares de los evangélicos, y lamentablemente entre comillas, un hermano lo dieron vuelta y bueno, se fue con ellos, con toda su familia, lamentablemente tuvieron un desenlace, o sea, en la fe muy desastroso, la familia se dispersó, terminaron muy mal, así que Dios nos ayuda a estar firmes en la fe. Claro que sí. ¿Ustedes se dan cuenta la estrategia que ellos aplican? Por ejemplo, los mormones colocan siempre canchas de fútbol, ¿ya? Ahí en sus templos tienen una cancha atrás. ¿Con qué finalidad? Una, para poder contener a los jóvenes de su propia iglesia, pero también para poder invitar a otros. Yo me recuerdo también cuando joven, recibir alguna invitación. Oye, ven nomás, si no hay problema, comparte con nosotros. Pero ahí está la estrategia de ellos, que de una u otra forma, ¿qué es lo que quieren hacer? Atraer la gente hacia ellos, ser muy empáticos, ser muy, muy cercanos. Imagínate. Entonces, ¿qué estrategia estamos usando nosotros, el pueblo evangélico? ¿Qué estrategia está usando el pueblo cristiano para poder ganar a aquellas personas que están hoy en día en medio de una mentira? Porque ellos están en medio de una mentira. O sea, la tremenda bendición que tú y yo tenemos de poder estar disfrutando de la verdad, cuando a lo mejor podríamos estar en medio también de una mentira, si es que no hubiese tenido el Señor de nosotros misericordia. Entonces, de una u otra forma, hay miles, cientos, millones de personas que están hoy en día confundidas, están en medio de una mentira, creyéndola como una tremenda verdad. Por eso que este tema de las ideologías, cuando vemos una pareja de homosexuales o de lesbianas, que ellos es totalmente natural para ellos. Es como estar experimentando una tremenda verdad, pero eso es una mentira. Satanás ha cegado su entendimiento. Entonces, ¿cómo llegamos a ellos? Porque nosotros tenemos que llegar a ellos. Nosotros no podemos hacer vista gorda de aquello y decir, no, yo con ellos no voy a tener nada. No, ni siquiera no voy a tener ningún tipo de diálogo. No podemos tomar ese tipo de actitud. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tomar nosotros? Es de sentir lástima, es de poder sentir compasión, porque la mentira que está en sus mentes le ha cegado tremendamente. Y Satanás actuó de una manera sagaz. Recuerden, Satanás es padre de mentira. Si fue capaz de engañar a Adán, quien tenía la responsabilidad, si fue capaz de engañar a Eva, de una u otra forma, ha venido engañando todos estos años a muchas personas. No con el tema de no comer del árbol, sino con otros temas. Y la gente ha creído
esa mentira como una verdad. Entonces, nuestro planteamiento como iglesia, como hijos, como hombres, mujeres de Dios, es poder tener un acercamiento con la humanidad caída. Es tener un acercamiento con aquellos que están en medio experimentando las mentiras. Pero cuando llega la verdad, por eso es que cuando ustedes ven el tema con todo de nuevo, con toda autoridad y con todo de nuevo, predicar la palabra de Dios. Esto es muy importante. ¿Qué significa el de nuevo? ¿Qué significa la autoridad? Es decir, tú no puedes presentar el evangelio con temor o con duda. Muy por el contrario. Nosotros que tenemos la verdad presentamos al Cristo resucitado. Nosotros que tenemos la verdad presentamos el evangelio de la cruz. Y el Espíritu Santo es el que de una u otra forma actúa, convence. ¿De qué convence el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, tú y yo tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestra vida, y lo tenemos, pero tenemos que dejarlo actuar. Tenemos que dejarlo actuar, de tal manera que sea el Espíritu Santo quien obre misericordia en la vida de la persona en la cual nosotros estamos tratando de demostrar esta verdad. ¿Alguna reflexión? ¿Algún comentario? Si nosotros tenemos la verdad, aquí les hago una pregunta a ustedes. Si nosotros tenemos la verdad, dicen que la 8ª y la 9ª región son las regiones más evangelizadas, donde está el mayor porcentaje de evangélicos. ¿Por qué no podemos alcanzar la paz en nuestra región? ¿Por qué tenemos el mayor porcentaje de alcoholismo? ¿Por qué tenemos el mayor porcentaje de pobreza en nuestra región? ¿Alguien me puede explicar? ¿Tiene alguna noción, alguna respuesta? ¿Qué es lo que pasa? Pastor, yo creo, Pastor Mora por acá de Angol. Hola, ¿cómo está, Pastor Juan? Bien, gracias a Dios, bien. Bien, yo creo que es porque no hemos sabido, a título personal lo digo, no hemos sabido presentar el Evangelio claramente a aquellos que lo necesitan, pienso yo. Por eso es que es interesante ver el texto de 1 de Pedro 3:15, donde dice, si no, santificad a Dios en vuestros corazones. Primero, debemos santificar a Dios en vuestros corazones para poder presentar defensa del Evangelio o entregar este Evangelio con un conocimiento claro y preciso, ¿no es cierto? Y pienso yo que por eso es que tenemos muchos cristianos en nuestra región, pero que no solamente viven el Evangelio, como decirlo así, light, solamente, no profundo. O sea, pienso yo que muchas veces en nuestra iglesia uno le puede preguntar a un hermano antiguo que por qué es cristiano y quizás todavía no sabe dar la respuesta por qué lo es, para qué lo es y cuál es el propósito de serlo. Entonces, bueno, yo llevo 13 años en el pastorado. Soy nuevo, me considero nuevo todavía. Y tengo una iglesia pequeñita que ministro en la cordillera de Nahualbuta, de Angola hacia el campo, 23 kilómetros. Y los pocos que somos, bueno, estamos haciendo estudios ahora de Génesis, ya vamos en números, y les estoy enseñando que deben aprender desde el principio para poder estar seguros ellos en lo que han creído, y por qué lo creen y para qué lo creen, para poder también no solamente guardarlo para ellos, sino para poderlo entregar a aquellos que necesitan también de este evangelio. Bueno, eso sería como de una manera de creer lo que yo pienso, que por qué hay tanto alcoholismo o otras cosas que necesitan de este evangelio santo y no se ha podido evangelizar bien esta región. Mi pastor. Muchas gracias, Pastor Juan. Sí, efectivamente. Miren,
tenemos que ser conscientes también que yo creo que todos estamos de acuerdo en que estamos en los últimos tiempos, ¿ya? Eso es innegable. Estamos en los últimos tiempos. Jesucristo está a puertas de poder venir a buscar a su iglesia. ¿Qué es lo que pasa en este último tiempo? Como en los días de Noé, ¿hallará fe en la tierra? Entonces hay algo que de una u otra forma en la vida del hombre y de la mujer está sucediendo. La fe se está debilitando. Muchas veces no vemos estos milagros, muchas veces no vemos estas sanidades, pero no es porque el poder de Dios haya cambiado. Es porque de una u otra forma ha existido incredulidad en medio de su iglesia. Y eso es un tema que nosotros como pastores debemos estar muy conscientes. Miren, yo como pastor presidente del distrito Araucanía, la Alianza Cristiana y Misionera tiene 5 distritos: Distrito Norte, Metropolitano, Valle Central, Araucanía y el Distrito Sur. Y el distrito Araucanía va desde la zona de Arauco, la ciudad de Arauco, hasta Loncoche. Hay 55 congregaciones y 38 iglesias. Y yo hice un trabajo por la estadística ya de cada una de las iglesias y congregaciones, y del total habían alrededor de entre 25 iglesias y congregaciones que habían tenido un estancamiento. No habían crecido, se habían estancado. Y habían otras iglesias que habían decrecido. Entonces, al hacer el trabajo nos dimos cuenta de que habían iglesias que habían decrecido hasta un 50%. Y eso es muy malo. O sea, una iglesia que era un ejemplo, de 100 personas, a la vuelta del tiempo eran 50. Habían decrecido un 50%. Y con el correr del tiempo se hizo un cambio de pastor y la iglesia comenzó a crecer. Pero de una manera, uno podría decir de una manera sobrenatural. ¿Qué es lo que había pasado? O sea, lisa y llanamente, el pastor había descuidado la iglesia. El pastor había descuidado la iglesia. Había perdido el rumbo. Y eso es perfectamente posible. ¿Por qué? Porque aún los escogidos serán confundidos. Y es aquí donde nosotros tenemos que ser muy, muy sabios y también muy humildes. Como dice la palabra, el que se queda hasta el firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser perfectamente confundidos, desorientados. Si Satanás es muy astuto, es muy sagaz, entonces podemos perder la visión, podemos perder la misión de Dios. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Que ninguno se pierda, que todos puedan proceder al arrepentimiento. Pero si tú y yo descuidamos esa función, esa misión, si tú y yo descuidamos ese propósito que tiene la iglesia de llegar a otros, de alcanzar a otros, si no estamos discipulando nosotros, simplemente estamos entregando una palabra liviana, no nos preocupamos de tener un tiempo de estudio, no nos preocupamos de pasar tiempo en la oración o en la palabra, ¿cómo va a ser nuestro mensaje? Va a ser un mensaje liviano. Si alguien se salva, va a ser por la misericordia de Dios. Pero entre más tiempo nosotros pasemos en intimidad con Dios, Dios va de una u otra forma, va a proyectar su poder a través de estos instrumentos que somos tú y yo. Porque tú y yo somos instrumentos en sus manos. Entonces, en ese sentido, no tenemos que olvidarnos que existe un tremendo desafío en nosotros como pastores, pastoras, de poder proyectar el evangelio en una humanidad caída. Recordemos, tú y yo estamos en medio de una humanidad caída. Por eso tenemos la tremenda responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Y si la vamos a predicar, prediquémosla bien.
prediquémosla bien, prediquémosla con poder, ¿ya? Porque la palabra por sí sola habla, pero tú y yo tenemos que prepararnos. No podemos presentar una palabra en el púlpito liviana, donde no hubo preparación, donde no hubo dedicación, donde no hubo detrás oración, donde no hubo detrás un pedirle al Espíritu Santo, ¿qué quiere Dios que yo predique en este tiempo? Eso debe existir. Saben, yo cada vez que me paro delante del púlpito a mí se me seca la boca porque me da un cierto nerviosismo predicar la palabra. Yo digo, ojalá nunca se me pase eso, porque muchas veces predicamos tan normal la palabra, es como quien dice, ya, aquí ya tengo que predicar y hablo de la experiencia que tuve en el día, o hablo de lo que ya los versículos me los sé de memoria, así es que debe existir una muy buena preparación de parte de nosotros para que el Espíritu Santo pueda obrar también con eficacia y con poder. 20:57, ¿alguna otra oportunidad, alguna otra pregunta o alguna intervención? Siéntase en la libertad. Muy bien, parece que nadie. Dejamos hasta acá entonces la clase.